Bienvenidos a las personas que también se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Estamos con nuestros sermones dedicados a la escatología y esperamos y deseamos que este tiempo sea de bendición para todos. Hemos venido avanzando a través de diferentes aspectos teológicos relacionados con la escatología y en los últimos dos sermones hemos estado explicando el pacto davídico. Hemos podido dejar muy claro que es un pacto incondicional, y decimos incondicional porque la palabra lo nomina como un pacto eterno, y si es un pacto eterno entonces tiene que ser incondicional siempre, porque no puede depender nunca de la posibilidad, la capacidad o la fidelidad humana. Nunca Dios puede hacer descansar sobre las personas asuntos que únicamente Él puede garantizar. Por eso, cuando un pacto es eterno y descansa sobre la fidelidad de Dios, es un pacto que evidentemente tiene un carácter incondicional. Hemos podido ver también que este pacto nos da una novedad en lo que los pactos anteriores, el abránico, el palestino, nos hablaban. Los dos primeros en la implicación escatológica, o sea, en aquello que tiene que ver con el cumplimiento del pacto relativo a Israel o todo lo que tuviera que ver con otras situaciones que no fueran Israel, están descansando sobre la tierra y sobre la descendencia. Esas eran las palabras importantes en estos dos primeros pactos. Cuando llegamos al pacto davídico ya tenemos el término reino, el término casa, el término trono, lo cual le da evidentemente un nuevo carácter y a la vez nos da una nueva información, y no solamente, como estamos diciendo, amplifica lo que ya hemos podido ver en los pactos anteriores, sino todavía nos amplía y nos enseña algunos asuntos de vital importancia. ¿Por qué estamos estudiando los pactos? Bueno, estamos estudiando los pactos porque estamos tratando de mostrar que el milenio es una realidad literal en la Escritura. Y que por lo tanto, si el reino mesiánico o el reino que Dios anuncia a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y por supuesto ese milenio que también nos podemos encontrar en el Nuevo, evidentemente va a ser literal y va a suceder en esta tierra, entonces los pactos tienen mucho que ver. Su cumplimiento, su desarrollo y evidentemente todo lo que tiene que ver con ese tiempo posterior a la segunda venida de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, lo estamos abordando desde una interpretación literal en cuanto a lo que es la Biblia. Estamos tratando de espiritualizar aquello que únicamente debe de ser espiritualizado en el sentido de interpretación. Toda la Escritura es espiritual y todo lo que interpretamos lo debemos de hacer espiritualmente, pero me entendéis lo que quiero decir porque de esto ya hemos estado hablando. Por lo tanto, estamos dándole un sentido literal porque Dios siempre va a expresarse desde lo que es normal, en lo que Él quiere decir en la propia Escritura, siempre entendiendo que es Dios quien nos está hablando. Entonces, en este estudio del milenio, en esta idea de que la venida de Cristo inaugurará el milenio, lo cual nos lleva a una posición premilenial, pues lo estamos tratando de abordar y mostrar a través de los pactos. Los pactos son importantes para la idea y para la interpretación de carácter premileniarista. Como hemos dicho, otra postura que no sea la premileniarista descarta por completo el milenio literal o terrenal, y por lo tanto todo evidentemente obedece a una espiritualización de las Escrituras. ¿Dónde comienza y dónde acaba? Pues ahí ya tenemos un problema. Mientras que si seguimos dándole una interpretación literal, siempre tenemos una mayor seguridad a la hora de abordar todos estos temas. Amén. Entonces vamos a continuar con lo que nos ha ocupado hasta el día de hoy. Y hoy vamos a mostrar, vamos a comenzar con las evidencias a favor del pacto davídico en el Nuevo Testamento. Este es el primer tema que nos va a ocupar
Después veremos el pacto davídico en un texto del libro de los Hechos, en el capítulo 15, y después veremos algunos problemas relativos al cumplimiento literal y trataremos evidentemente de aclararlos. Hay algo muy importante y es que en el Nuevo Testamento tenemos 59 referencias a David. Hay 59 referencias que tienen que ver con David, depende de la pronunciación. Y por supuesto, ya no digamos referencias que tengan que ver con Cristo. Y sin embargo, no hay una sola referencia que identifique el estado presente de Cristo con el trono davídico. Ni una sola referencia. Siempre nos va a hablar de Cristo entronizado a la derecha del Padre. Nunca verás un texto del Nuevo Testamento que evidentemente relacione a Cristo en su estado presente con el reino davídico, en su estado presente. Subraya esto, ¿sí? En su estado presente. Bueno, esto es fundamental, pero a la vez es muy explícito, es contundente a la hora de poder entender que el trono del Padre, donde hoy Cristo está sentado, no es el trono de David. Y tendríamos que interpretarlo, como digo, en una manera alegórica o espiritualizadora para decir que el trono donde hoy Jesucristo está sentado es el trono de David. Bueno, Mateo 3:2, iremos viendo algunos textos. Aquí tenemos el testimonio de Juan Bautista. Os daré algunos textos que tienen que ver con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio judío y es un evangelio que habla del rey y del reino. Por lo tanto, es un evangelio que tiene mucho que decirnos a la hora de poder entender lo que estamos explicando. Dice así el versículo 2. Aquí tenemos al precursor del rey, al precursor de Cristo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, aquí tenemos evidentemente el término reino y la predicación vinculada con el reino. Sí, por lo tanto, el anuncio del reino, la presencia predicada del propio reino exigía un carácter de arrepentimiento. O sea, nos está diciendo que el reino tiene un carácter moral que no es compatible con las personas que están escuchando en ese momento el mensaje. Y la mayoría de los que están escuchando este mensaje no son ciudadanos de Europa, ni son ciudadanos de América. Eran personas judías, y por lo tanto para ellos el término reino no era un término novedoso, era un término bastante familiar, un término bastante conocido, un término que evidentemente tenía que ver con su propia esperanza. No había un solo judío que no tuviera esperanza en el reino de Dios o en el reino mesiánico. Esto era algo fundamental y principal en la idea o en el pensamiento de cualquier judío. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna incompatibilidad entre el reino del cual Juan está hablando y el propio reino que ya en el Antiguo Testamento había sido anunciado, y con el propio reino que posteriormente sería evidenciado, y con el carácter espiritual del reino. Esto es algo importante. Por eso digo que hay que hacer que nuestra mente y nuestro corazón funcionen atentos a la enseñanza. Capítulo 4, unos versículos después, en el siguiente capítulo, en el verso 17, nos encontramos ya a aquel a quien Juan Bautista anunció. ¿Sí? Y de repente
él viene a decir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Dice exactamente lo mismo que Juan. Y viene a decir también ¿qué? La palabra reino. Por lo tanto, estamos viendo que tanto Juan Bautista como Cristo nos hablan de un reino. Vamos a Mateo 10 y vamos a leer en los versículos 5 al 7. Y aquí vemos la misión de los 12 que está enviando Jesús y les da las instrucciones. Y dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acordaos que en el último estudio estuvimos hablando de la mujer extranjera, de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia, la cual se dirigió al Señor como hijo de David y Jesús no le contestó, no le respondió, no tuvo la atención a su petición. Es cuando la mujer comprende que Jesucristo es enviado ¿a quién? A Israel, al pueblo judío. Entonces es cuando ella menciona la palabra Señor y entonces ella recibe la respuesta a su propia petición de auxilio y de necesidad en la propia sanidad de su hija. Por lo tanto, aquí podemos ver las dos relaciones que realmente tiene este rey con aquellos que son el pueblo a quien él es enviado y evidentemente el pueblo que tiene directamente una relación con el reino y evidentemente el pueblo que también recibiría las bendiciones del reino en un carácter diferente, aun cuando se mantiene el carácter y la naturaleza espiritual en todos los súbditos de este reino. ¿Sí? Esto lo vamos a entender y creo que estoy explicándome, ¿no? Entonces dice así, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, es a quien él envía, a los 12. O sea, las ovejas que están perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel evidentemente se corresponde con el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Este pueblo es el pueblo sobre quien gobernó el rey David. Este pueblo era un reino claramente visto y físico en esta tierra y tenía un carácter teocrático, lo cual le hacía diferente a todos los demás reinos. El reino de Israel era un reino teocrático, aunque estaba evidentemente gobernados por hombres que Dios había escogido y había ungido para gobernar, pero a la vez también para prefigurar asuntos que tenían que ver con el propio futuro. David es un tipo de Jesús, pero no es un reino igual al de Babilonia, ni al de Asiria, ni al de Siria, ni al de los filisteos. No, eso eran reinos puramente físicos. Dios no gobernaba, pero sin embargo, el reino de Israel era un reino teocrático. Y cuando Jesús está hablando, está refiriéndose a esta gente. Habían pasado siglos, pero en los ojos y en la mente y en el pensamiento de Dios está el mismo propósito. Dios no ha cambiado. Lo único que hemos visto es la historia pasar, los siglos pasar, cambios en este mundo, pero Israel, en la mente de Dios, sigue estando intacto. Entonces, vemos que Jesús no le está diciendo, es que con mi llegada ahora vamos a predicar un evangelio que va a incluir al pueblo gentil. Sí, a eso vino Jesús, a salvar a la simiente también de Abraham, de la cual nosotros también, en cierta manera, estamos incluidos, ¿sí? Pero aquí Jesús no podemos ampliar este texto y decir, no, las ovejas perdidas de la casa de Israel, también somos aquellos que realmente no tenemos a Jesucristo. No. Para eso Isaías es muy claro, todos como ovejas nos hemos descarriado. Entonces todos es todos. Isaías está hablando a un reino, pero evidentemente ahí sabemos perfectamente. Cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron, está hablando de todos. Y cuando todos pueden ser
propiciados en la sangre de Jesucristo, está hablando de todos. Pero ahora aquí está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es importante. Y yendo, ¿qué tienen que decir los 12? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, pero bueno, hemos dicho hasta el 7, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 10. En el versículo 11. Aquí tenemos el envío de los 70, ¿sí? No vamos a leer todo el texto porque es largo. Entonces, él envía a 70 a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Entonces dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Al territorio de Israel. Estos 70 están predicando en el territorio de Israel. Y vemos que el mensaje desde Juan, pasando por Jesús, los 12 en el anuncio que se le encomienda y los 70 en el anuncio que se le está encomendando, ¿qué es? Que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que no hay ni un solo momento en estos textos que hemos leído en el que se nos trate de aclarar que el reino de los cielos que aquí estamos anunciando es un reino únicamente de carácter espiritual y que no hay literalidad en él. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Primeramente, porque nuestra mente va a pensar como cristianos, ¿sí? Nuestra mente va a pensar como personas que hemos nacido de nuevo y como personas que hemos entendido el reino de los cielos por la propia predicación del Evangelio. Y esto es una verdad grande, ¿sí? Jesús, como mencionábamos ayer, le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino. Pero el reino, en la mente de Nicodemo, es algo conocido. Nosotros hemos entendido el reino de los cielos en otra manera. Nosotros tenemos un absoluto desconocimiento del propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Y muchas veces nos cuesta relacionar este reino con el reino donde nosotros hoy estamos en un sentido misterioso. Y nos cuesta relacionar este reino y separar a Israel, evidentemente, de la iglesia. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, hay una explicación para cada cosa. Y lo que tenemos que entender es que en ningún momento Jesús está dejando de decirles que habrá un reino literal. Y que realmente ese reino literal va a ser el reino mesiánico. Y ese reino mesiánico se va a establecer ¿cuándo? Cuando Él venga por segunda vez, porque en su primera venida no lo estableció, si no lo hubiera dicho. Y vemos que en ningún momento Él da por sentado el establecimiento de este reino. Pero ahora nosotros tenemos que pensar algo y valorar algo que es muy importante. Nosotros decimos, bueno, el reino de los cielos en el sentido espiritual en mi vida provocó una nueva naturaleza. Me dio una nueva naturaleza, una naturaleza santa. Pero ahora mi pregunta es, ¿piensas que en el milenio los que van a entrar a inaugurar ese milenio no son santos? Nadie va a entrar en ese milenio sin una naturaleza cambiada. Esto es muy importante. Por eso Jesús está hablando en esta manera del reino.
Todos los judíos que heredarán, recibirán las promesas del reino mesiánico será después de su conversión. Y por lo tanto, el reino milenial será un reino de carácter espiritual. Por eso Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado ¿en quién? En Él mismo. Él es el acercamiento del reino de los cielos. Dios ha venido. Y lo primero que Jesucristo hace, el primer sermón que Él da, es el sermón del monte. Después de la predicación que acabamos de ver en el capítulo 4. ¿Y el sermón del monte de qué nos habla? Nos habla de la ética, del carácter, de la manera de ser de los ciudadanos del reino. El sermón del monte tiene que ver, por supuesto, con el reino mesiánico también, porque es el rey y sus súbditos. Y por eso Jesús le dice a quien le está oyendo, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. ¿Por qué? Porque nunca se puede vivir en el reino siguiendo la justicia que obra por obedecer a la ley. El reino del cual hablaba Jesús requería un nuevo nacimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que el hecho de que Jesús hable en esta manera del reino no significa que Él esté erradicando o diciendo que este reino no va a consumarse literalmente. Si tú observas, no vamos a leer los textos, una vez que tú has pasado estos 10 capítulos de Mateo, más este capítulo 10 de Lucas, después te vas a introducir en el capítulo 13 de Mateo. Y el capítulo 13 de Mateo te va a hablar del reino también, del reino de los cielos. Y te va a hablar del carácter de este reino, de la necesidad de comprender el reino, de la necesidad de recibir la semilla, pero a la vez también habla de las consecuencias de rechazar el reino y de vivir en una manera inadecuada o en desacuerdo con el reino. Y habla que evidentemente al final del siglo habrá una separación entre buenos y malos. No podemos obviar que esta palabra perfectamente la podemos enseñar a la iglesia como el sermón del monte, como las propias parábolas que estamos citando de Mateo 13, pero también tienen una dirección hacia el pueblo de Israel, el pueblo al que habló Jesucristo. Y por lo tanto Él les está enseñando que muchos de los que creían y tenían la justicia no tenían tal justicia porque no reconocieron al Rey. Si tú observas, podemos ver como cuando llegas al capítulo 25, donde puedes ver a las vírgenes, los talentos, Él está hablando al pueblo judío. Y evidentemente está diciéndoles que si no se preparan, no entrarán al reino. Entonces podemos ver la importancia de lo que estamos hablando. Y para concluir este aspecto, podemos citar Mateo 25, en el verso 31. Es como digo, es un texto bastante contundente. Estamos ante el juicio de las naciones, ¿sí? Pero hemos visto que en los juicios que hemos estudiado, claramente también hay un juicio a Israel. Lo hemos estudiado juntos, ¿verdad? Hemos visto el juicio a Israel y el juicio a las naciones. Ahora, el verso 31, ¿qué es lo que te dice? Observa la contundencia de este texto. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿a dónde? ¿A dónde va a venir? Va a venir a esta tierra. Es a esta tierra donde viene. Y cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces ¿qué? Se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde está este trono? No es el trono del cielo. No estamos hablando de este momento, no estamos ante el gran trono blanco, estamos en esta tierra y Jesucristo se sentará en un trono en esta tierra y ahí habrá una separación y en esa separación unos entrarán evidentemente al reino milenial en una manera salva, en una manera justificada, en una manera santa.
Entonces, como vuelvo a reiterar, aquí no cabe la duda de que aquí estamos hablando de que Jesucristo se va a sentar en el cielo. Jesucristo viene a este mundo y en este mundo se va a sentar en un trono donde va a reinar por 1000 años. Pero antes de establecer el reino mesiánico en el sentido ya de la vida de los que van a entrar a reinar con Cristo, antes tiene que llevar a cabo la separación de los que van y de los que no, evidentemente. Pero este no es el juicio ante el gran trono blanco. Ese será después de los 1000 años. Y ahí se levantarán los impíos, solo los impíos, a recibir su recompensa por la vida, por el desprecio a Dios. Entonces, vemos que en el desarrollo de Mateo, el asunto principal es un rey y es un reino. Y en medio de todo estamos viendo el misterio de este reino. Un reino que no ha dejado de estar presente, pero un reino que se va a manifestar. Y en medio de esa manifestación podemos ver no solamente al pueblo de Israel, sino también a la iglesia. Pero nunca pierdas de vista al pueblo de Israel, porque es importante. Entonces, para nosotros, como dije antes, tenemos un poquito de dificultad. Pero cuando Jesús está hablando del reino, está hablando de un reino espiritual a gente que para poder vivir en ese reino tenía que arrepentirse, o sea, tenía que evidentemente entrar a ese reino en un nuevo carácter, en una nueva vida, en una naturaleza regenerada. Y eso es lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, en sus parábolas. Habla de personas regeneradas. Amén. Vamos a dar un saltito a Lucas 1:33, donde aquí veremos que una vez que ya hemos dejado estable, ¿no?, el asunto de que en ningún momento Jesús erradicó que no habría un reino literal en su manifestación, no hay una contradicción entre lo espiritual y lo literal del reino mesiánico, es un reino espiritual. Y ahora estamos ante el propio anuncio del ángel a María. Sabemos que el pacto davídico lo tenemos en los versículos, en el segundo libro de Samuel, ¿os acordáis? Eso ponlo aquí al lado de este texto, capítulo 7. Y vamos a escoger, creo que es el 12, para no... 12 al 16. Ahí tenemos nuestro texto. Entonces ahora el ángel, hemos visto a Jesús, hemos visto a Juan Bautista, hemos visto a los 12, hemos visto a los 70, hemos visto al propio Jesucristo, ¿sí? Y es justo también decir que Cristo no fue recibido, ¿no? Si evidentemente ese fuera el momento de reinar, habría una clara aceptación del rey, lo cual no sucedió. Juan nos enseña que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El propio Jesús habló en el capítulo 5 de Juan, creo verso 39, donde dice, estáis leyendo las Escrituras, buscando en ellas la salvación, y sin embargo, ellas hablan de mí y no venís a mí. O sea, no recibieron a Jesús. Por lo tanto, en esta falta de recepción solamente hay un hecho, que es la entrada triunfal a Jerusalén, en el que se recibe a Jesús. Pero evidentemente ese no fue la recepción para entrar en el reino, porque sabemos que en poquito tiempo Cristo iba a estar siendo crucificado por su pueblo. Bien, entonces este es un asunto importante. Aquí tenemos al ángel. El ángel no trae un mensaje propio, el ángel trae un mensaje de Dios. El ángel no habla sus propias palabras, el ángel está siendo un vocero de Dios, el ángel está profetizando una palabra a María. Y él le dice claramente, después de hablarle de la concepción de Jesús, del nombre de Jesús, de que será grande, será llamado Hijo del Altísimo, igual a Dios, y ahora el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
Y ahora dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, está repitiendo casa, trono, reino. Está repitiendo literalmente las palabras anunciadas a David. Entonces, no tenemos duda, no podemos tener duda de que realmente tiene que haber un cumplimiento literal de este pacto, un cumplimiento terrenal de este pacto. Jesucristo se tiene que sentar sobre el trono de David, su padre, en un reinado que no tendrá fin. Y si esto es verdad, entonces el milenio también tiene que ser literal, porque el milenio será el tiempo donde Jesucristo se sentará en el trono de David. Hechos 15, aquí veremos otro texto que va a reforzar, va a darnos fuerza a lo que estamos tratando de aprender y de enseñar juntos. Estamos en un momento importante de la Iglesia. Creo que los asuntos que aquí se estaban tratando y se estaban discutiendo y se estaban debatiendo eran fundamentales en el propio futuro de la Iglesia y en el propio establecimiento de las cosas que estaban sucediendo para este tiempo. Observa, dice el verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los... ¿Esto cuándo sucedió? El relato de Pedro, ¿en qué lo está basando? En Hechos 10, en Cesarea, en casa de Cornelio. ¿Sí? Este es el momento donde a Pedro le queda claro que Dios evidentemente quiere alcanzar a los gentiles y bendecirles con el Espíritu Santo como a ellos al principio. Y ahora observa lo que va a decir. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bueno, la respuesta a esto tenemos que usar el paralelo con la cita que nos está hablando, y esto viene en Amós 9, versículo 11, vamos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que significar, lo primero que tenemos que entender es qué es el tabernáculo de David en este contexto. Oseas, Joel, Amós. Ese es el orden. Dice así, restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo primero que podemos observar es que el profeta Amós está profetizando en cuanto a un futuro que va a llevar a cabo una restauración en la misma manera que se vivió en un tiempo pasado. Por lo tanto, estamos
encontrando un tiempo donde este reino, este tabernáculo, este pueblo evidentemente fue juzgado, fue disciplinado y vivieron en cierta manera la caída de la evidencia gloriosa de un reino respaldado por Dios. Entonces nosotros sabemos perfectamente que el último vestigio lo tenemos en Judá, la historia nos lo enseña, muchos de vosotros lo sabéis, y en el momento que Judá es llevado cautivo a Babilonia, a partir de ahí nosotros ya no volvemos a ver un rey, ya no volvemos a ver el tabernáculo, evidentemente, de David restaurado a modo de como realmente fue en los tiempos de Salomón. Vuelven a Jerusalén, restauran el templo. Sabemos que eso forma parte de la historia. Ageo, Zorobabel, Josué, todos estos profetas viven, pero nunca tuvo la gloria anterior. Pero sabemos que ese templo también fue derruido. ¿Por qué? Porque la apostasía, porque la incredulidad siguió arraigada en el corazón de este pueblo, y en los tiempos de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, claramente vemos que este pueblo no había reconducido su espiritualidad ni su corazón para Dios. Y este templo fue destruido por los romanos. Y eso es historia. Y cuando nosotros abrimos el libro de Mateo, no tenemos el tabernáculo de David construido. El tabernáculo de David está destruido, está abatido. No hay un rey a partir de Natán. Natán es hijo de David, según la genealogía de Lucas. Entonces, ahí David es el rey. Natán ya no es un rey. ¿Pero qué es Natán? Es un linaje. Eso es lo que realmente nos está enseñando la importancia de que aunque no veamos un rey en el trono, no significa que el rey va a reinar en un futuro. Que este pueblo no va a ser restaurado, que este tabernáculo no va a ser restaurado. El tabernáculo de David aquí está tipificando al pueblo judío en su totalidad. Para este tiempo está totalmente abatido. Amós está profetizando su restauración, y esa restauración se llevó en una manera parcial en su regreso de Babilonia. Pero sabemos que aunque restauraron ese templo y hubo un cierto crecimiento, una cierta tendencia a buscar a Dios, eso se acabó pronto. Y los profetas nos hablan de la vagancia de este pueblo y de la incredulidad de este pueblo y de la tendencia, como digo, rebelde de este pueblo. Entonces ya no vemos un rey. Y es curioso que Lucas nos está dando la genealogía de Jesucristo y nos lleva hasta David, que es ese rey claramente que inaugura el asunto monárquico en la propia descendencia de Judá. Sabemos que Saúl fue el primero, pero ya lo que vemos después, ahí no se nos está hablando de Salomón, se nos está hablando de Natán. Entonces ya no vemos reyes, vemos linajes. Y ese linaje es importante, porque ese linaje evidentemente está mantenido y está garantizado en la propia persona de Jesucristo. Cuando Cristo es humanizado, es concebido en el vientre de María, es presentado. Desde que es un bebé, todos pueden ver en él el Rey prometido. Aquellos que tuvieron ojos para verlo y aquellos que tuvieron corazón para entender el reino. Simeón dijo: despides a tu siervo en paz. Ana pudo reconocer en el bebé. Los que le oyeron en la sinagoga y evidentemente aquellos que se arrepintieron y aceptaron su mesianismo, los propios apóstoles y discípulos reconocieron al Mesías en Cristo. Entonces ese linaje no se perdió, aunque no vemos un rey. Entonces estamos viendo que Jacobo está usando el texto, las propias palabras de Pedro, citando Amós 9:11 para darnos un entendimiento de ese momento actual que a nosotros tanto nos conviene. Entonces está diciendo con absoluta claridad: hay una restauración en aquel día. Yo levantaré el tabernáculo de David. Bien, volvemos a Hechos. Entonces aquí tenemos un aspecto importante.
Lo primero que tenemos que ver es que es el propio Pedro quien no está mezclando las historias. Él no está diciendo que ya no hay esperanza para Israel. Él no está diciendo que ahora todo lo que hay sencillamente es la iglesia, que la interpretación tiene que ser espiritual. No está diciendo esto. Él va a usar ahora dos términos que tienen que marcar nuestra interpretación y que tienen que ayudarnos a nosotros para poder comprender estas cosas. Entonces, dice, la primera vez tiene que ver con quién. Dios visitó por primera vez ¿a quién? Al pueblo gentil. Esto tiene que ver con la predicación del Evangelio. Sí, pero esto en ningún momento deja sin efecto sus relaciones con el pueblo judío. Él dice, visitó, primero visita a los gentiles. Toma un pueblo para su gloria y para su nombre, es la iglesia. Sí, este es el asunto aquí. Pero ahora, ¿qué dice? Y con esto concuerdan las palabras como está escrito de los profetas. Y después de esto, primero estamos viendo la obra en la iglesia. Y después de la obra en la iglesia, entonces se llevará a cabo el cumplimiento de la profecía de Amós. ¿Y cuándo se llevará a cabo el cumplimiento de la profecía de Amós? En el día que el Señor Jesucristo regrese. Él reedificará el tabernáculo caído de David. Para Pedro no había duda, para Jacobo no había ninguna duda. Entonces, cuando nosotros sencillamente no aprendemos a separar los conceptos, nuestra mente se lía. Entonces, la iglesia no es un estorbo en ninguna manera. Es algo precioso y maravilloso que nos muestra el programa de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, pasando por el propio tiempo. Pero podemos ver que el propósito de Dios para con su pueblo está intacto y que la promesa del rey que reinará eternamente sobre el trono de David no es una mezcla de judíos y de gentiles, es el reino de Israel. Y esto sucederá en el milenio. Y estos judíos serán hombres nacidos de nuevo, santificados, transformados, con una nueva naturaleza para entrar al reino donde el Señor se sentará en el trono de David. Primero, ha tomado un pueblo de los gentiles para su gloria. Y después de esto, entonces, llevará a cabo la reedificación del tabernáculo caído de David. Amén. Entonces podemos ver, fíjate el asunto, esto es muy importante, verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Evidentemente aquí hay un tiempo muy relacionado con el propio milenio y donde sabemos que en ese tiempo todas las naciones buscarán al Señor. Todos los hombres buscarán al Señor. Israel tendrá un lugar prominente e importante en el mundo porque allí estará Jesús reinando. Entonces las personas vendrán ahí para poder ser bendecidas espiritualmente, lo cual no lo hemos visto todavía, ni tampoco lo veremos hasta que el Señor regrese. Esto nunca sucedió en la vida de ningún rey de Israel. Amén. Entonces, mira, vamos a leer Isaías 2, versículo 21. Vamos a citar ahora 4 textos de Isaías que nos enseñan esta misma verdad que estamos hablando ahora y con esto cerramos nuestro tiempo. Isaías capítulo 2, versículo 21. Isaías 2, 21. No, 2, 2. Es una barra. Y vendrán muchos pueblos. Mira, lo que vio Isaías, hijo de Amoz,
acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en lo último de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, será la cabeza de las naciones, será el gobierno de las naciones. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, nos está hablando metafóricamente, pero estamos hablando de lo que significará el reino mesiánico en el milenio. O sea, lo que Israel representará en el tiempo milenial. Correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de justicia. ¿Con qué terminó la profecía de Amós? ¿Con qué estamos hablando? Para que los hombres busquen al Señor. O sea, será un tiempo de una búsqueda de Dios como nunca ha habido aquí en esta tierra. Será algo maravilloso, será algo glorioso. Y aquí Isaías lo está claramente profetizando. En el capítulo 11, es un texto más conocido, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, evidentemente estamos refiriéndonos a Jesucristo, que es el descendiente de David, que es hijo de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Vuelves a ver el mismo énfasis, la misma verdad enseñada. Amén. Dice, será, y su habitación será gloriosa. No hemos visto todavía esto, evidentemente. Seguimos con dos textos más, 45. Y se manifestará. Estamos aquí ante un texto que versículos antes nos habla de esa voz que clama en el lugar desierto. Y dice así, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías, capítulo 66, para terminar. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Hemos visto la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Ahora nosotros tenemos que rogar y pedir a Dios que nos ayude a educar espiritualmente nuestra mente para poder establecerla en estos conceptos y comprenderlo. Los profetas en el Antiguo Testamento no tenían ante sí la Biblia entera como nosotros tenemos. Y muchos de ellos, en cierta manera, nos están hablando del estado eterno y después te hablan del milenio. Y después del milenio resulta que te están hablando de la profecía relativa a otras cosas. En cierta manera, ese desorden no es un desorden, es como ellos vieron las cosas. Pero la perfección con la que nosotros podemos verla por la totalidad de la revelación es muchísimo más perfecta y más grande que la que ellos vieron, ya que aunque ellos vieron en una forma perfecta, la revelación de Dios en la Escritura es progresiva y por lo tanto nosotros tenemos una gran ventaja. Pero si tú no tienes disciplina para estudiar la Biblia, todas estas cosas siempre para ti serán cosas poco interesantes y las tendrás muy mezcladas en tu cabeza, un todo. Hombres salvos, hombres perdidos, un cielo final, un infierno final. Y parece que ahí se acaba todo. Bueno, no es así. No es así. Viene un tiempo a este mundo, que será el tiempo anterior al estado eterno de las cosas. Cuando estos cielos actuales y esta tierra actual pase, entonces se revelará la nueva Jerusalén desde el cielo, la capital
de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y evidentemente la vida que se vivirá en esta tierra, en el milenio, será lo más parecido al cielo que nunca se ha vivido. Tú hoy tienes a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres alguien que eres del reino de los cielos. Eres un súbdito del rey, eres un hijo de Dios. Tienes la vida espiritual dentro de ti, por lo tanto has nacido de nuevo y estás viendo el reino de los cielos. Pero eso no significa que no haya cosas que todavía tengan que ser manifestadas. Entonces, como estoy diciendo, este reino del cual estamos hablando será un tiempo donde los hombres buscarán a Dios de todo corazón, porque los hombres entrarán a ese reino en una condición santa. Y Jerusalén será la capital del mensaje de Dios. Y de ahí saldrá la profecía, saldrá la verdad, saldrá todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Y habrá, evidentemente, un tiempo absolutamente nuevo. Y aunque en ese milenio se desarrollará la vida y el nacimiento de hombres, y en ese milenio, en el fin, habrá una rebeldía, Dios mediante, llegaremos hasta ahí, eso no significa que este reino no tenga este carácter. Será establecido con este carácter y los ciudadanos que entren ahí serán santos. Pero hay un orden, como digo, primero los gentiles, para que Dios tenga un pueblo para su gloria, para su nombre, y después será reedificado el tabernáculo de David. Entonces tenemos que entender que la interpretación, si no es literal, ¿qué hacemos con todo esto que estamos leyendo? ¿Lo metemos dentro de un saco espiritual sin nada más? Bueno, entonces seremos muy ignorantes de grandes verdades bíblicas. Yo te aconsejo a que te esfuerces y realmente agradezcas a Dios tantas cosas que nos enseña a través de su palabra. Y todo tiene un orden. Amén. Entonces, el reino teocrático en la idea de Dios no difiere del reino de los cielos, no difiere del reino futuro, porque para Dios todo es espiritualmente santo. Y Él quería un pueblo santo para reinar como un Dios santo. Y cuando abrimos el Nuevo Testamento, esa idea sigue estando presente, pero con una gran novedad, que los gentiles van a oír el Evangelio. Pero eso no significa que el programa con Israel se ha acabado. Ahora hay un tiempo de misterio, ¿sí? Como bien nos enseñan las parábolas. El reino está en una manera misteriosa entre nosotros, pero está. Pero el reino será manifestado. Y la manera en la que se manifestará será cuando el rey venga y se siente en su trono. Amén. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Y Dios mediante, continuaremos.